Pues hola, aquí estamos con Raúl Sánchez Sedillo de Universidad Nómada y te voy a preguntar algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo has visto tú el movimiento multitudinario de 15M? ¿Qué ha sido su rol en esta situación política en Europa donde se está atacando el llamado pacto social, todos los comunes? El 15M ha sido, vamos, se ha dicho, se ha escrito, yo también lo he escrito, ha sido el movimiento, si quieres, la revuelta, la aparición más importante de una multitud precisamente no controlada, de una multitud autónoma más importante de la historia constitucional española, es decir, desde el comienzo de la llamada transición democrática y la Constitución del 78, realmente no ha habido un movimiento tan extenso, tan radical y tan plural y al mismo tiempo tan, ¿cómo decirlo?, incontrolable, ¿no?, por algún tipo de institución, incluso instituciones, digamos, de la izquierda, ¿no?, o antisistema, más o menos consolidadas, ¿no?, sindicato, partido, etcétera, ¿no? Ha sido eso y lo ha sido en un momento, en el momento más preciso, en el momento que más falta hacía, ¿no? Es decir, cuando después de la dimisión total del gobierno Zapatero en el 2010, ¿no?, cuando realmente decide o se dan cuenta de que no pueden hacer nada contra las políticas de austeridad, o que si lo pueden hacer, pues es entrar en una dinámica absolutamente fuera de su control, fuera de los pactos implícitos dentro del sistema de partidos y obviamente dentro de la gobernanza europea y de la subordinación total a las finanzas, ¿no? Eso crea un vacío, puesto que de algún modo, aunque nunca fue el programa fuerte del gobierno Zapatero, la parte social, la parte de derechos sociales, pero bueno, estuvo la ley de dependencia, subida de las pensiones, subida del salario mínimo, de manera muy miserable, pero bueno, había ciertos gestos. Aunque no tenía ese fuerte, bueno, pues sí que una parte de la población podía esperar que se produjera algún tipo de gesto, algún tipo de dinámica. No se produjo y, pues realmente durante prácticamente un año, el vacío político, el vacío de movilización era, bueno, pues asfixiante y desesperante. Esto desde, si quieres, mi percepción o desde la percepción de la gente más organizada. Desde el punto de vista de la población no politizada, no organizada, pues no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Con la convocatoria elaborada, pues, en red, ¿no?, del 15M, ¿no?, ese llamamiento a través de Facebook, etcétera, realmente apareció un nuevo actor, un actor de red, un actor que se basa en un cierto anonimato o, si quieres, también en una cierta política de cualquiera, es decir, no es una subjetividad específica, politizada, con un lenguaje ya codificado, etcétera, sino un poco el cualquiera, ¿no?, sin demasiado populismo, por otra parte, que enunciaba un poco lo intolerable de la situación y llamaba a cualquiera a salir a las calles y manifestarse, ¿no? Lo que vino después, pues, ¿cómo decirlo? Ahora parece, bueno, pues que es una lógica de acción-reacción, hay recortes, hay movilizaciones. En aquel momento ni mucho menos se da por descontado, sí podía darse por descontado, por ejemplo, pues que los sindicatos reaccionaran, que hubiera huelga general más o menos convencional, estándar, y nada más, ¿no? El hecho de que esa movilización tuviera tal éxito en más de 50 ciudades y pueblos de España, cosa que por otra parte nunca había sucedido, o momentos muy puntuales y no siempre de carácter emancipador, ¿no?, pues lo podemos llamar casi como un milagro laico, ¿no? Es decir, algo maravilloso y que, por así decirlo, justifica los esfuerzos y la dureza de muchos años, ¿no?, de movimientos, incluidos movimientos contra la precariedad, etcétera, ¿no? En esa medida,
¿cómo decirlo? Es un antes y un después, es un punto de inflexión y al mismo tiempo es un nuevo paradigma de movilización que ya no es, digamos, las nuevas formas de contestación de las minorías activas que más o menos han poblado el espacio político europeo pues en los últimos 30 años, ¿no? Por ejemplo, el movimiento pacifista, el movimiento squatter, el movimiento feminista, siempre incrustado en este tipo de movimientos, o el movimiento global, ¿no? En los primeros años de la década de los 2000 y posteriormente el movimiento de los precarios, el Euromaiday, ¿no? Es una forma que va mucho más allá, que supera los límites, digamos, de identidad, de composición juvenil, de comunicación justamente con el resto de población que tenían estos movimientos y que ha sido capaz de afectar a cualquiera, ¿no? Ha sido capaz de contagiar un afecto de indignación, de pérdida del miedo, sobre todo a millones de personas, ¿no? De una manera u otra, a cientos de miles sin duda, o incluso, no lo sé, probablemente más de 1 millón que han salido a la calle, que han ido a manifestaciones, que se han politizado en estos años, pero a través de un cambio de opinión, de expectativa, de expresión, de enunciación de que hay una situación intolerable, ha sido para millones, es decir, ha atravesado la composición social y ha verificado, ¿no?, lo que posteriormente en Occupy, en el movimiento Occupy de Estados Unidos se acuñó como la política del 99%, ¿no? Al mismo tiempo ha planteado una serie de demandas, de reivindicaciones, de formas de hacer que, por así decirlo, son capaces de construir un programa, ¿cómo decirlo?, de autogobierno, ¿no? Es decir, un programa que va más allá de la mediación política de los partidos y que por su misma radicalidad, por su misma determinación, por su misma, ¿cómo decirlo?, falta de miedo con respecto a asumir en primera mano, ¿no?, y asumir en primera persona la gestión de la sociedad, supera realmente los marcos de participación política y de los marcos constitucionales, ¿no? Así que se podría decir que se está formando una nueva subjetividad en este movimiento. Ya se ha formado esa nueva subjetividad con consecuencias imprevisibles, ¿cómo decirlo? En el caso español se puede decir que los fantasmas, los cadáveres en el armario, ¿no?, de la primera transición democrática, ¿no?, que básicamente fue un pacto del miedo, ¿no?, que explícita e implícitamente se basaba en que los límites de las luchas sociales eran muy estrictos con respecto a la estructura territorial del Estado, con respecto a la distribución de la renta, con respecto a los niveles de autogobierno en la sociedad, etcétera, ¿no?, con respecto al papel de la Iglesia, con respecto a la digamos, a la legitimidad de la desobediencia civil de las poblaciones, etcétera, ¿no? Es decir, una especie de pacto del miedo que estaba justamente, ¿cómo decirlo?, apuntalado por la amenaza golpista, por la guerra civil, por ese tipo de fantasmas. El 15M pone fin a ese tipo de lógica y, por tanto, como cualquier tipo de movimiento de desinhibición y de eliminación de una represión psíquica, pues, provoca una proliferación de expresiones y una proliferación de enunciados absolutamente inconmensurable, ¿no? En los primeros meses del 15M, pues prácticamente, quiero decir, el fenómeno de una multitud que se expresa en primera persona originalmente, pues es, ¿cómo decirlo?, es algo que hace historia por sí mismo, ¿no?, más allá de lo que consiga políticamente, ¿no? Y ese sedimento es ya irreversible. Pase lo que pase, al menos en España, sobre todo cuando con la crisis sistémica, ¿no?, y la incapacidad de cualquier tipo de dinámica reformista, tanto en lo político como en lo social, económico,
cualquier tipo de hipótesis de gobierno tendrá que dialogar, tendrá que vérselas, tendrá que aceptar, por así decirlo, algo del sedimento del 15M, ¿no? Eso con respecto al 15M. Lo cierto es que el 15M ahora mismo ha sido se puede decir que ha sido la primera explosión, ¿no?, de un movimiento que realmente, forzado, por así decirlo, por la lógica de la austeridad, por la lógica de destrucción de las condiciones de vida radicalmente de las personas, ¿no?, en España y en otros países, ha dado lugar, pues se ha visto, ¿no?, en este año y medio, ¿no?, y últimamente en las movilizaciones de julio, ¿no?, ha dado lugar a una situación en la que prácticamente la sociedad se presenta como sujeto político constituyente frente al Estado, ¿no? Ahí ya el 15M es solo un factor más, es solo un elemento, es una composición que no se sabe muy bien cómo podrá, bueno, pues, determinar, hegemonizar, un movimiento que ha incluido ya a aquello que hace bastante poco tiempo era inconcebible que se presentara desafiando la autoridad política, no ya desafiando un gobierno, sino desafiando la autoridad misma del gobierno para gestionar una situación así. Es algo que al 15M, en cierto modo, ahora mismo se puede decir que le viene grande, ¿no?, que ni en sus estructuras, ni en sus enunciados, ni en las identidades que hay dentro, es fácil ver cómo puede componerse o recomponerse, refundarse con ese tipo de movimiento. Lo quiere hacer sin duda, pero a día de hoy no está claro. Sobre todo cuando se enfrenta no solo con, digamos, con el mainstream de la población, sino también con su representación, ¿no?, con sindicatos de funcionarios, con los grandes sindicatos obreros o de trabajadores, etcétera, ¿no?, que, movidos por la radicalidad de la expropiación de la sociedad, están obligados a actuar, incluso a ser más o menos radicales, aún sabiendo de que no pueden negociar nada, ¿no? Y digamos, ese carácter policéntrico del movimiento es muy abierto y no necesariamente positivo, ¿no?, puesto que cualquier tipo de desunión, cualquier tipo de vacilación, cualquier tipo de error que genere una división interna, que genere una pérdida de confianza, ¿no?, con respecto al otro con el que sales a la calle, haces política, etcétera, pues se paga muy caro, ¿no? Pues teniendo en cuenta estos movimientos y también teniendo en cuenta los efectos de deuda, también a lo que llamamos clase media, ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas, ¿cómo ves tú ahora la composición de clase en Europa? Bueno, en Europa es demasiado... Pues hablamos en España, entonces. No, puedo hablar de los países en los que, por así decirlo, la lógica de las clases se está moviendo, ¿no? Es decir, cuando tienes una destrucción por decreto europeo y español de la clase media, tienes realmente una recomposición de clase en marcha, ¿no? No se sabe, no a priori, no necesariamente positiva desde el punto de vista del antagonismo de clases, pero sí el desbloqueo de una situación que se venía repitiendo o que estaba, por así decirlo, bloqueada desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? Es decir, una clase media vinculada al empleo público, al funcionariado público, a las grandes empresas y a las formas de trabajo garantizado, al acceso a la renta a través del endeudamiento inmobiliario, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de estructura de orden y reproducción del statu quo está en crisis, se desmorona y, por tanto, la lógica de la recomposición, de la alianza, del contagio, de la metamorfosis de los sujetos se abre, pero en todo el sur de Europa, ¿no? Diría que con mayor intensidad, puesto que esos procesos de recomposición se ven o se demuestran, por así decirlo, en las luchas, ¿no?,
y el efecto de las luchas y el efecto de recomposición, al menos en el caso español, se ha puesto de manifiesto radicalmente, ¿no? Tendiendo sin duda a escapar al control de los sindicatos o cualquier tipo de institución, autoridad, digamos, instituida o constituida, ¿no? Yo creo que eso es una tendencia sin duda europea, ¿no? Y que esa lógica de los dos tercios o de un tercio de 2/3 más o menos garantizados, un tercio precarizado, con ese tercio que iba progresiva pero lentamente pues ganando más terreno estadístico, ¿no? La población precaria, los migrantes, etcétera, pues bueno, se tiende a convertir en una situación generalizada o por lo menos mucho más mayoritaria, ¿no? Se resuelva como se resuelva la crisis de la deuda pública europea y la crisis del euro, la mayoría, por así decirlo, neoliberal de la gobernanza financiera y política europea, su único plan es generar condiciones de crecimiento económico, o por lo menos de formación de beneficio a través de esa represión o de esa depresión social, de esa destrucción del welfare, de esa compresión general de las rentas y de los derechos de la gran mayoría de la población que va a producir sin duda una recomposición de clase. No hay que excluir que esa operación pues pueda producir una clase o una nueva división de una clase que comparte una situación común, es decir, una división de clases que las divide en función de rentas de posición, de privilegio, de derechos políticos, digamos, estrategias más o menos populistas de solventar ese caos o ese vacío de la gobernanza o de la hegemonía neoliberal sobre la composición de clase de una manera reaccionaria, populista, etc. Eso no es descartable. Pero diría que a día de hoy es bastante poco probable, ¿no? Fuera de hipótesis muy radicales de tipo populista, fascista, etc., ¿no? En el plano general de la vida parlamentaria, electoral, del rol de los sindicatos o del rol de la sociedad civil burguesa europea, yo lo veo muy difícil porque realmente la profundidad de la crisis financiera y sobre todo de la crisis del modelo de acumulación vigente en Europa, ¿no? De tipo financiero, especulativo, de expropiación de los bienes comunes, etcétera, tiene unas consecuencias sociales, políticas y sobre todo de destrucción de los fundamentos de la producción de riqueza que lo hace inviable, ¿no? En esa medida yo creo que la situación es solo en un plano europeo, no a nivel nacional, eso es absolutamente preciso decirlo, se presenta muy abierta, más abierta que pues, en el ciclo anterior del movimiento global o del movimiento del Euro-Mayday, mucho más abierta para una recomposición de clase, es decir, para unos procesos de producción de experiencias, de nociones comunes, de una subjetividad que sin perder sus singularidades de edad, de origen nacional, incluso de niveles de renta, de culturas urbanas, etcétera, es capaz de construir alianzas de intereses, que es lo que es al fin y al cabo la clase, ¿no? De tipo nuevo, y programas y ciclos, calendarios de lucha europeos absolutamente novedosos, ¿no? Al mismo tiempo, el carácter de clase, según lo veo yo, puesto que eso se ve en el 15M, ¿cómo decirlo? Hay que someterlo a una experimentación continua, el lenguaje, el punto de vista. Es bueno conservar los utensilios de análisis de clase, ¿no? Pues bueno, sí, composición de clase pues, es el obrerismo y el posobrerismo, ¿no? Pero la política que se desprende de eso yo creo que tiene que aprender aún mucho del ciclo tipo 15M. Lo que quiere decir es que una lógica inmediatamente clasista, ¿no?
probablemente sea difícil de escuchar y difícil de entender para la clase media, por más en crisis que esté, ¿no? Antes que de clase se trata, a mi modo de ver, de hablar y de practicar objetivos que sean comunes, ¿no? Es decir, que respondan a intereses comunes frente a un enemigo común, que en este caso pues es el 1% financiero, político, etcétera, ¿no? Con respecto pues, al endeudamiento, ¿no? La cuestión de la deuda, que es transversal a las distintas vetas, ¿no? o franjas de la composición de clases, es un elemento de recomposición fundamental. Otro es, sin duda, la reconstrucción del welfare state, ¿no? Como una dinámica de tipo universal y que es capaz de, por así decirlo, construir una coalición política de una mayoría social que vaya desde los sin papeles a los funcionarios que han sido despedidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que se han quedado sin nada o que van a ver recortadas sus pensiones, etcétera, ¿no? Otra es sin duda el reparto del trabajo e instituciones de tipo nuevo para la composición de clase como la renta garantizada, la renta básica, ¿no? Eso es un programa, si quieres, de una clase del 99%, ¿no? Que no va a eliminar las diferencias en su interior, pero que sí que va a mover, por así decirlo, el motor de la lucha de clases de una manera completamente nueva, ¿no? Yo creo que es equivocado un punto de vista tradicional marxista, ¿no? Marxista ortodoxo, que quiera ver, que no le gusta lo del 99%, que piensa que, bueno, sí, que puede haber una alianza de clases, ¿no? La clase media, la burguesía pequeña y tal. Yo creo que son puntos de vista dogmáticos, porque en primer lugar, ¿cuál es la clase obrera, ¿no? La propia clase obrera está totalmente fragmentada, puesto que buena parte de lo que desde una definición canónica es la clase obrera, pues es una clase media muy conservadora y reaccionaria, sobre todo en los países del centro de Europa, ¿no? Populista, racista en algunos, bueno, la gran base electoral del Frente Nacional en Francia es la clase obrera, ¿no? La clase obrera con derechos, etcétera, ¿no? En Alemania, pues muy conservadora también, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata más bien es de producir una clase nueva, una clase en proceso que no es clase más que porque lucha, ¿no? Las clases se forman en la lucha. Y una alianza social de los afectados, de los atacados, de los devastados por las políticas de austeridad es una clase nueva que sea capaz de producir cambios sociales e institucionales o de producir una nueva realidad institucional, legislativa y política en Europa y en cada uno de los países y regiones. Digamos, ese es el, por así decirlo, el vector, ¿no? Que puede, por así decirlo, regenerar la composición de clase, ¿no? Puesto que, en cierto modo, los movimientos de reestructuración de la producción, que no existen en este momento más que como formas de acumulación primitiva, como formas de acumulación por desposesión, etcétera, como decirlo, no producen nada desde el punto de vista de una realidad de clase en la que, por ejemplo, un sector, como en un momento se pudo lanzar la hipótesis, ¿no?, de Richard Florida, de la clase creativa, ¿no?, que son trabajadores, pero con su composición técnica, con su savoir-faire, etcétera, pues son capaces de conquistar posiciones ventajosas, de conquistar derechos, renta, etcétera, ¿no?, frente a otros sectores más precarizados, etcétera, ¿no? Ese tipo de movimientos de transformación de clase vinculados a transformaciones de la producción no se van a dar, puesto que no hay plan ninguno más que, como decía, ese tipo de acumulación por desposesión, que lo que genera pues, es una pauperización y una proletarización masivas, ¿no? Es decir, que ese tipo de recomposición se va a dar por los movimientos autónomos, ¿no?, autogenerados de esas realidades en proceso de la clase, ¿no? Estos son hipótesis, puesto que dependen justamente de que el bloqueo de la dinámica política, de la dinámica de luchas en los países del centro de Europa se rompa
y se romperá muy probablemente con el contagio de la crisis de la deuda pública este otoño o el año que viene, los primeros meses del año que viene, puesto que es una cuestión es una bomba de relojería que van intentando atrasar, ¿no? Cada cierto tiempo, porque ahí hay un juego también de posiciones internas dentro de los países dominantes de Europa, el rol de Alemania, etcétera, etcétera, que hay un conflicto, ¿no? de tácticas por parte de las élites europeas, ¿no? Que en vez de atacar el problema de fondo y unificarse en torno a algún programa, están intentando que la solución federal, por así decirlo, europea de la crisis se dé en las condiciones más ventajosas para un determinado modelo, que sería el modelo liberal o ordoliberal, ¿no? del Bundesbank y de buena parte de las élites conservadoras en Alemania, ¿no? Es el modelo, en cierto modo, de la Constitución alemana, de la Grundgesetz, etcétera, ¿no? De tipos como, de los históricos y de personajes como Weidmann, el presidente del Bundesbank, o de economistas como Sinn, etcétera, que tienen muy claro que sí, que Europa no se va a romper, o que obviamente es muy ambiguo, pero tiene que darse disciplinando a los vagos del sur, ¿no? A los PIGs, y creando unas condiciones de destrucción del welfare state, básicamente. Y pues queda como para ver bajo de qué nombre se formará, si es precariado, lo que sea, de que estás hablando de recomposición de clase, pero de todos modos, si se está formando, y lo vemos formando más aún, incluyendo migrantes, incluyendo la llamada clase media, ¿crees que sería conveniente o sería importante formar una institución en nivel transnacional en Europa? Lo digo más que nada para evitar que las luchas y a través de eso posibles procesos constituyentes, por ejemplo, se limiten dentro de Estados-naciones, ese siendo un desarrollo que lo veo muy violento a mucha gente. Sí. Bueno, no lo sé. Digamos que son más de 20 años, 30, 40 en muchos casos en Europa, de realidad de una composición migrante, por ejemplo, de la fuerza de trabajo. Y mira la situación de las banlieues, mira el nivel del debate en Alemania, mira lo que sucede en Holanda, puesto que se está hablando de obreros, ¿no? Pero la forma de hablar de la cuestión de los obreros, obreras, trabajadores migrantes es la inmigración, es el choque de culturas, ese tipo de mierda populista, lo que quiere decir que realmente la alianza de intereses y la coparticipación en las luchas de todos esos sectores a la vez es una vía, pero yo creo que hay una serie de dimensiones, llámaslas, de producción de subjetividad, micropolíticas, ¿cómo decirlo?, de creación de subjetividades en la lucha, ¿no? En una ocupación, en la calle, en movimientos como el 15M, ¿no? En los que realmente ese tipo de fracturas, ese tipo de identidades excluyentes, el miedo, ¿cómo decirlo?, la lógica del racismo más o menos implícito, ¿no?, se rompan. No pasa solo por proclamar, no pasa solo por una hipótesis organizativa, ¿no?, de las luchas, sino que pasa paralelamente también por una metamorfosis, ¿no?, por así decirlo, de la percepción de los cuerpos, del significado de la piel, del color, de la cultura, de las formas de vida, etcétera, desde un punto de vista, ¿cómo decirlo?, de apropiación, de composición, de diferencia, ¿no? Y todo eso, en cierto modo, movimientos en los que el cuerpo, la vida, la compartición de la vida cotidiana, las experiencias de estar unidos frente a un enemigo como el 15M, aunque pese a todo la composición de los migrantes ha sido muy débil, ¿no? Y realmente queda mucho por hacer, ¿no?
Lavapiés no, por ejemplo, ¿no? Donde estamos, iba a decir pero que aquí se nota más. Este Lavapiés siendo un ejemplo donde, claro, donde los migrantes y los nativos están luchando juntos en contra de gentrificación del barrio, ¿no? Y la normalización, claro. como la llaman. Sí, y en Barcelona, en otros sitios, pero no a un nivel mainstream, mucho menos, ¿no? No es descartable todavía que la carta de la xenofobia y el populismo se juegue de manera dura por parte de la derecha aquí, ¿no? Y que se convierta en un factor de división profunda, ¿no? de la multitud, por así decirlo, ¿no? Es decir, que a día de hoy no está claro cómo se va a hacer eso. Está claro que hay que hacerlo, ¿no? Que la lógica del 99% o la estrategia del 99% debe incluir todas esas dimensiones, pero que, como dices tú, sin duda, elementos que bloquean, como por ejemplo los derechos de los migrantes, ¿no? Es decir, si hay un planteamiento constituyente a nivel del Estado-Nación, el Estado-Nación pues, se basa en la sangre, ¿no? En gran medida, ¿no? en una dinámica de sangre, de ser hijos de gente que tiene una nacionalidad y por tanto siempre hay un estatuto diferencial y subalterno en el mercado de trabajo y en el mercado de los derechos por parte de los migrantes. Ahí solo un espacio postnacional como el europeo puede dar justamente condiciones de igualdad a una ciudadanía europea, es decir, que no es ninguna nación. Romper ese privilegio de los Estados-nación a la hora de otorgar derechos, pues no solo desde un punto de vista democrático, sino desde un punto de vista de clase es fundamental, puesto que mientras que los migrantes en el marco del Estado-nación tengan menos derechos, la fuerza de clase va a ser menor, puesto que ¿no? El factor de división, la tendencia a la baja de los salarios y los derechos gracias al chantaje operado sobre ciudadanos o personas con menos derechos como los migrantes va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, es obvio, el Euromayday ya lo decía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a día de hoy, francamente, no sé muy bien cómo se puede construir ese tipo de alianza transversal a nivel europeo, ¿no? Yo creo que de uno y otro lado, incluso de los propios sindicatos, algunos partidos, etcétera, se va a promocionar en los próximos meses una dinámica de conflicto europeo, una dinámica de movilización europea, un llamar al Parlamento, a la Comisión, de manera directa, incluso con manifestaciones en Bruselas, etcétera, a que se active, ¿no? Como una fuerza reformista. El problema es que es extremadamente dudoso que lo haga, que la putrefacción de la Comisión y la resignación en gran medida del Parlamento Europeo es tal que es poco probable que estén a la altura de la situación y que por tanto ese elemento que decías tú de la lógica de la violencia inevitable que va a haber o que probablemente se dé en los espacios nacionales no es descartable tampoco en el espacio europeo, ¿no? Claro. Es decir, que hay una especie de santa alianza reaccionaria entre los países europeos para coordinarse para acabar con este tipo de movimientos, ¿no? Lo cual es, por así decirlo, a mi modo de ver, una forma de suicidio, ¿no? De las clases políticas europeas, ¿no? Porque eso no, lo único que va a producir es fenómenos parecidos o mucho más gordos a los que se está viendo en Grecia, ¿no? Con el partido nazi o el inevitable ascenso del Frente Nacional o la emergencia de las pesadillas, no te digo nazis, pero bueno, en Alemania, es decir, esas grandes pasiones mortíferas, ¿no? De las élites que contagian a la población, ¿no? Eso es al mismo tiempo un factor de fuerza, ¿no? A la hora de construir esa estrategia del 99%, ¿no? El tener muy claro que más que una batalla
contra la precarización o por los derechos es más que nunca una batalla por la democracia, ¿no? Y eso lo dice muy claro el 15M, lo dice muy claro el movimiento Occupy, etcétera. Es decir, ¿cómo decirlo? La democracia es lo primero, y en la medida en que la democracia tiene unas condiciones sociales, económicas, de regulación de los conflictos para poder ser ejercida, y obviamente unas condiciones de clase, cuando la lógica de las clases se presenta como una lógica de destrucción, de pulverización, de putrefacción, por así decirlo, el contenido de clase de las luchas tiene que traducirse como en una propuesta de revolución democrática, ¿no? Europea, de refundación democrática europea desde una lógica federativa, de federación de federaciones en las que nuevas formas de poder o de contrapoder ciudadano sean capaces de crear nuevas instituciones y de reducir al mínimo necesario para, obviamente, evitar escenarios de guerra civil o evitar escenarios de caos, de ingobernabilidad chunga, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues estructuras mínimas de representación, gobierno, justicia, policía, etcétera, ¿no? En toda Europa, ¿no? Y que ese es el programa constituyente que involucrará sin duda pues ¿cómo decirlo? Una reescritura, ¿no? Más o menos radical, from scratch, ¿no? De todo el acervo jurídico de los tratados europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo una urgencia absoluta de planes de ataque de la pobreza, de la ausencia de participación, de la cuestión de la guerra también, las guerras en las que está metida Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es el único compromiso mínimo que esa alianza europea, ¿no? Tiene que construir es una especie de, ¿cómo decirlo?, de momento constituyente que involucrará sin duda pues, procesos electorales, procesos institucionales, cambios legislativos en el plano electoral, en el plano de la representación, un poco todo lo que está proponiendo el 15M, pero al mismo tiempo un mandato claro, es decir, cualquiera que sea elegido bajo esas circunstancias tiene muy claro lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, los programas no los va a hacer la clase política, no los va a hacer, no los ha hecho, pero no los hará en lo sucesivo. Ya están haciéndose por parte de los movimientos y lo que hay que hacer es aplicarlos con la coparticipación activa y en el terreno y con la supervisión y la capacidad de destitución constante de esa multitud de contrapoderes organizados, ¿no? Esto ahora mismo es relativamente verosímil en España y en todo el sur de Europa, ¿no? Suena bastante inverosímil o bastante loco en Europa, pero yo creo que la situación va a madurar en cuestión de meses, en cualquier circunstancia, insisto, no solo si hay un default, suceda lo que suceda, la putrefacción, hay que decirlo, de las élites gobernantes, de ese 1%, la sensación de impunidad, la sensación de que pueden hacer lo que quieran, la sensación de que ese 99% es basura, ¿no? Es gente que va a ser presa del miedo en cuanto aumentemos un poco más la represión, va a ser presa de la división cuando hagamos políticas xenófobas, más xenófobas aún y populistas, etc. Esa sensación de impunidad es tal que realmente, bueno, pues van a cometer errores más o menos trágicos, pero van a ser incapaces en cualquier caso de pacificar la situación, ¿no? Y por lo tanto el espacio europeo como laboratorio de creación de una subjetividad por primera vez transnacional, postnacional, migrante, ¿no? En la que las cuestiones de pertenencia nacional son completamente relativizadas y en las que hay una percepción, una manifestación, una enunciación clara de la fuerza y de la potencia completamente inédita de un sujeto que cuida de los derechos y de las condiciones de vida
de la defensa también frente a la represión, frente a los giros autoritarios de los gobiernos, todo eso a nivel europeo, esa innovación radical tan radical como pudo serlo, pues no sé, la noción de un pueblo revolucionario en la Revolución Francesa o en la haitiana o en la americana, ¿no? Yo creo que eso es bastante factible y que, por desgracia, es la única manera de salir de esta situación, ¿no? Puesto que la situación ha llegado a tal punto y se está perfilando de tal manera que solo, llamémosla, esa multitud es capaz de generar un cierto orden, ¿no? Sí. Un cierto orden europeo, ¿no? Pues, muy bien. Gracias. Gracias a vos.